de lo que vimos en este encuentro. Bueno, como les decía, pues un receso bastante largo, diría yo. Pues esto se nos sale de las manos, a veces queremos iniciar antes nosotros los instructores, pero pues se dificulta un poco el tema de la contratación y eso. Y bueno, con ganas de retomar, de ponerlos al día. Yo sé que pues ustedes han tratado de adelantar, espero que sí. Sé que es difícil sin la orientación de nosotros los instructores y pues para nosotros es muy difícil a pesar de que queramos atenderlos o ponerlos al tanto de algo, nos es difícil porque no tenemos acceso a ninguna plataforma. Mientras que no estemos en contratación, pues no podemos acceder a ninguna de las plataformas. Entonces es por eso que pues nos queda muy difícil. De igual forma, pues la idea es ponernos al día, empezar a trabajar. Sé que es un poquito difícil retomar, pero la idea es que empiecen a avanzar cuanto antes en las evidencias. Por ahora, estamos esperando el apoyo de la transversal y de bilingüismo. Todavía no sabemos si nos sigue acompañando la instructora Laura, porque en este momento pues ella está muy ocupada con muchas fichas liderando, entonces le queda un poco difícil. Si es el caso, pues miramos y vamos adelantando el área transversal. Bilingüismo, sí, ese sí o sí debemos de esperar el área encargada. Y pues la idea, no, la idea es ponernos al día, empezar a avanzar. Damos inicio a la fase de planeación. Bueno, voy a arreglar aquí en esta diapositiva. Bueno, damos inicio a la fase de planeación. Sé que pues muchos tal vez estén debiendo evidencias de la otra fase, pues sin embargo vamos primero a empezar a avanzar en esta fase y pues en cualquier momento damos una especie de amnistía para que se puedan poner al día en el tema de las evidencias atrasadas. Si de pronto han subido evidencia en este receso, pues todas esas evidencias serán evaluadas, no se preocupen. Algunos tengo entendido que pudieron subir, otros no. No sé qué pasó con la plataforma porque se había dejado activa para que ustedes pudieran ingresar, ver las evidencias, todo, pero pues no sé, siempre tiene fallas y cambia y no deja ingresar. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver dos evidencias. Estas evidencias tienen una actividad de aprendizaje que es reconocer y medir los hechos económicos propios del activo, el pasivo y el patrimonio en el desarrollo del objeto social de la empresa de acuerdo a la normativa. Tienen un resultado de aprendizaje que es reconocer los activos según los criterios de medición, procedimiento técnico y normativa. Las evidencias es un cuestionario y un cuadro comparativo de instrumentos financieros. Entonces, este tiene como fecha el 17 de febrero, es decir, a partir del lunes hasta el 23 de febrero. Entonces, esta actividad, pues dando continuidad al desarrollo de esta competencia técnica para esta guía de aprendizaje, se apropian los conocimientos acerca de los fundamentos de matemática financiera como base primordial de la medición de los elementos de los estados financieros, bajo estándares internacionales. El reconocimiento contable y financiero del manejo del efectivo y equivalente del efectivo, propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión, activos, mantenidos para la venta de activos intangibles e instrumentos financieros. Esta actividad se enfoca en el aprendizaje teórico práctico de los conocimientos fundamentales en la matemática financiera y el reconocimiento y registro contable de las operaciones económicas de la organización en lo concerniente al efectivo como caja y bancos, equivalente al efectivo como inversión a corto plazo, la propiedad, planta y equipo para el funcionamiento de la organización y otras propiedades.
en la que puede invertir la empresa como propiedades para arrendar, propiedades de inversión y propiedades para vender. Los activos intangibles, como por ejemplo una patente y el registro de los hechos económicos referente a instrumentos financieros del activo como cuentas por cobrar y del pasivo como créditos adquiridos o compra de bonos e instrumentos del patrimonio como compra de acciones. Todo ello como parte del proceso contable de la organización en el ciclo normal del desarrollo de su objeto social, con el propósito de tener información oportuna de la situación financiera de la entidad que contribuye a la toma de decisiones. Bueno, para estas evidencias, pues a pesar de que voy a hablar algo del tema, es importante que consulten el material de formación. Este material pues les ayuda a ustedes a entender todo el tema teórico y pues al momento de aplicarlo, ¿no? Entonces, para el desarrollo de esta actividad van a mirar el manejo de efectivo y equivalentes, componente formativo, fundamentos de matemática financiera, componente formativo, reconocimiento de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y activos mantenidos para la venta. Componente formativo, activos intangibles y componente formativo, reconocimiento y medición de instrumentos financieros. Estos tienen unos anexos, ¿no? Estos anexos pues están en la plataforma. Sin embargo, si es el caso, pues yo se los comparto. Me regalan un momento que me estás llamando un compañero para que no. Bueno, antes de mencionarles las evidencias, pues quiero hablar un poco sobre el tema a tratar. Creo que ya puedo ingresar, voy a ver si puedo ingresar. Vamos a hablar un poquito del tema y ahora pues ya cuando termine de socializarles, abrimos el espacio de dudas e inquietudes. Bueno, entonces, bueno, este tema pues es muy importante porque lo que es los instrumentos financieros tienen su clasificación, su reconocimiento y medición, ¿cierto? Esto en el tratamiento contable. Entonces, los instrumentos financieros juegan un papel muy importante y crucial en lo que es en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque esto representa contratos que generan activos para una parte de pasivos y para la otra. Esto puede ser en activos como efectivo, como cuentas por cobrar o inversiones. Y en los pasivos como préstamos o bonos. Como la convergencia de las normas internacionales, es decir, las NIF, en Colombia se ha introducido nuevos conceptos que combinan elementos contables financieros. Esto exige un entendimiento profundo de los instrumentos. Entonces, pues quiero brindarles como un análisis de los tipos de instrumentos financieros y su reconocimiento y medición en el tratamiento contable, ¿no? Entonces, es así, pues a grosso modo, ¿qué son instrumentos financieros? Pues un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero para una entidad. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Cuando Un momento que alguien está tratando de ingresar y no sé qué le pasa.
Alguien tiene bloqueado para el ingreso, no sé por qué. Bueno, como les decía, los instrumentos financieros pues se clasifican en varios, ¿no? Y estos se dividen principalmente en dos categorías. Tenemos lo que son los activos financieros como préstamos, como cuentas por cobrar, como inversiones. Y tenemos los pasivos financieros como son los bonos, los préstamos, las cuentas por pagar. Entonces, la clasificación según los primarios, estos son instrumentos que se pueden generar directamente de las actividades normales de una empresa. Esto puede ser tanto activos como pasivos financieros. Un ejemplo de esto serían los primarios, que incluye los préstamos y las cuentas por cobrar. Estos son derechos a recibir en efectivo de clientes o de terceros. Un ejemplo son las cuentas por cobrar comerciales. Los instrumentos para negociación son los activos que se compran con la intención de venderse en el corto plazo. Esto con la finalidad de obtener una ganancia, ¿no? Un ejemplo sería, incluyen acciones o bonos de corto plazo. Por otro lado, tenemos lo que son los instrumentos mantenidos hasta el vencimiento. Estos son instrumentos financieros con pagos fijos y una fecha de vencimiento específica, como son bonos a largo plazo. También tenemos lo que son instrumentos disponibles para la venta. Estos instrumentos financieros que no están destinados para negociación ni para mantener hasta el vencimiento. El ejemplo es las acciones de empresas públicas. La segunda parte que se divide de estos son los instrumentos financieros derivados, ¿cierto? Los derivados son contratos cuyo valor depende de otros activos subyacentes, como una acción, un bono, una tasa de interés o un tipo de cambio. Un ejemplo es, por ejemplo, un contrato de futuros, acuerdos para comprar o vender. Tratando de ingresar, si pueden ingresar. Me disculpan un momento. Bueno, como les decía, tenemos lo que son contratos futuros. Estos son acuerdos para comprar o para vender en activo de una fecha futura a un precio establecido, ¿cierto? Tenemos lo que son opciones, contratos que otorgan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio específico. Y tenemos lo que son swaps. Estos son contratos en los que las dos partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo basados en diferentes tasas de interés y divisas. Por otra parte, tenemos lo que son los instrumentos financieros combinados. Estos combinan características de instrumentos financieros primarios y los derivados. Un ejemplo, tenemos los que son los bonos convertibles. Esto puede ser convertido en acciones de la empresa, emisora en una fecha futura, lo que hace una combinación de un pasivo, ¿cierto? Lo que es el bono. Y un instrumento patrimonial, lo que son las acciones. Por otra parte, tenemos lo que es el reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. El reconocimiento y medición
son unos aspectos muy fundamentales para la contabilidad de las finanzas. ¿Por qué? Pues porque esto afecta directamente la presentación de los estados financieros de una empresa. Primero, tenemos lo que es la medición inicial. Los instrumentos financieros deben ser reconocidos en los estados financieros a un valor razonable en la fecha del reconocimiento inicial, ¿no? Y en algunos casos se incluyen lo que son los costos de transacción que se incurren directamente como parte del valor inicial del instrumento. Un ejemplo es un préstamo que se debe reconocer al valor razonable en el momento en que se otorga. Esto sumándole lo que son los costos de transacción relacionados. Y tenemos los derivados financieros. Esto se mide inicialmente al valor razonable sin incluir lo que son los costos de transacción, ya que se espera que este instrumento fluctúe con el tiempo. Luego tenemos lo que es la medición posterior. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros se miden de dos maneras principales. Esto al costo amortizado o al valor razonable. El costo amortizado aplica a instrumentos financieros como préstamos y cuentas por cobrar. Y el costo amortizado es el valor contable ajustado por los pagos principales y intereses aplicables utilizando lo que es el método de la tasa de interés efectiva, ¿no? Un ejemplo, allí sería un préstamo a largo plazo que tiene una tasa de interés fija y se mide el costo de amortización. El interés, esto se reconoce como un ingreso financiero en el estado de resultados. Bueno, les voy a compartir un formato para que vayan mirando. Un momento. Bueno, lo que es el cuestionario, sí es pues tener la información suficiente para poder diligenciar el cuestionario, ¿no? Y tenemos, que les voy a mostrar el archivo, bueno, voy a dejar de compartir acá un momento para compartirle lo que es el anexo del instrumento financiero. Bueno, entonces, esta es la guía para la realización de la actividad del cuadro comparativo, ¿no? Entonces, dice aquí, bueno, entonces la finalidad de esta actividad de aprendizaje es comprender y profundizar en el conocimiento de los instrumentos financieros como parte integral del desarrollo de las habilidades y destrezas para la inserción en el mundo laboral, en las operaciones de inversión y financiación de las organizaciones. Entonces le invitamos a leer el componente de instrumentos financieros y el material de anexo de instrumentos financieros. Ahora la invitación es elaborar el cuadro comparativo donde identifique los siguientes aspectos. Entonces ustedes después de leer el material, la idea es que llenen estos cuadritos.
Entonces, pero aquí hay algo. Si encuentra información adicional a la requerida, inclúyala, o sea, es decir, aparte del material de formación, ustedes se pueden guiar en información fuera de la plataforma, pero siempre y cuando pues sea información confiable, ¿no? Sea propositivo. Dentro de las características es importante que mencionen sus requisitos, si se deteriora o no, si son instrumentos de activo, instrumentos de pasivo o instrumentos de patrimonio, entre otras características, para que su cuadro comparativo tenga información suficiente y relevante para su comprensión. Tenga en cuenta las siguientes preguntas. Es decir, ustedes van a tratar de resolver estas preguntas para poder entender lo que van a diligenciar acá. Entonces, por ejemplo, préstamos 50 por cobrar. No sé por qué hay alguien que me escribe que está tratando de ingresar y no puede. A ustedes se les ha facilitado, ¿verdad? Bueno, allí en el que dice préstamos y cuentas por cobrar, entonces, por ejemplo, son instrumentos financieros primarios. En una situación, se imagina que tu empresa presta 100,000 pesos a un cliente y el préstamo tiene una tasa de interés de un 5%, por ejemplo, para un periodo de 3 años. Entonces, ¿qué se hace allí? La medición inicial, el tratamiento contable sería la medición inicial al momento de otorgar el préstamo, lo reconoces como un activo financiero, ¿cierto? En los libros contables, es decir, se registra el préstamo como un activo al valor nominal, es decir, los 100,000 pesos, que es el valor razonable. Y la medición posterior, ¿cuál sería? La medición posterior sería, a medida que pasan los años, se mide el préstamo, esto usando el método de costo de amortización, es decir, el saldo de préstamo más los intereses devengados. Este cálculo se hace usando lo que es la tasa de interés efectiva, que en el caso sería el 5%. Entonces, ¿cómo se calcula? El 5% de 100,000 es 5,000, ¿cierto? Que se reconoce como un ingreso financiero en el estado de resultados. Entonces, año 2 y año 3, cada año se sigue registrando 5,000 de intereses. Y allí, ¿cómo se hace el registro contable? El registro contable, cada año se registra el ingreso por interés y en el estado de resultados el saldo del préstamo sigue figurando en el balance general hasta que el cliente pague toda la deuda. Entonces, es más o menos como ustedes entender cada cuadrito al momento de realizarlos, ¿no? Entonces, allí, ¿qué más sería? Bueno, para que ahondemos más en el tema y a ustedes les quede como un poquito claro, ¿qué hay que tener en cuenta allí? En la gestión financiera empresarial, el reconocimiento y el registro de los activos, hay que tener en cuenta lo que es el manejo de efectivo y el equivalente de efectivo. Entonces, ustedes se van a enfocar en entender este tema. Entonces, allí pues explica cómo las empresas administran su caja, los bancos, así como son sus inversiones a corto plazo para mantener la liquidez. Entonces, allí se relaciona la importancia de la conciliación bancaria con el arco de caja. El otro tema que ustedes deben tener en cuenta allí, lo que es la matemática financiera aplicada a la contabilidad. Esto introduce conceptos con el valor presente, con el valor futuro, las tasas de interés, amortización, destacando su importancia en la toma de decisiones financieras y en la contabilidad de pasivos, activos y financieros, ¿no? También el tema que van a profundizar allí, lo que es la propiedad, planta y equipo en el desarrollo empresarial. Esto describe cómo las empresas adquieren y registran sus activos físicos y cómo se calcula su depreciación para reflejar lo que es el valor en los estados financieros. También tenemos lo que son los activos intangibles y la propiedad de inversión.
Esto explica lo que es la diferencia de activos como patentes, derechos de autor y marcas frente a propiedades adquiridas para renta o venta, ¿no? Esto conecta con la importancia de medir correctamente estos activos. Y tenemos lo que son los instrumentos financieros en la contabilidad empresarial. Esto detalla qué son los instrumentos financieros, cómo se clasifican y la importancia en la gestión contable. ¿Esto con qué finalidad? De mostrar los ejemplos de las cuentas por cobrar, los bonos, las acciones y créditos adquiridos y lo vincula con la normatividad vigente. Entonces, la aplicación a la práctica, pues el cuestionario y el cuadro comparativo es mostrar los ejemplos prácticos sobre cómo se reconocen estos elementos en la contabilidad y su impacto en los estados financieros. Es de destacar la importancia del cuadro comparativo de instrumentos financieros para comprender sus diferentes aplicaciones, ¿cierto? Este enfoque les permitirá a ustedes comprender mejor la relación entre los conceptos y cómo aplicarlos en realidad empresarial. Entonces, esperen un segundo. Siguen ingresando. Ahora no sé por qué me quedan. Bueno, entonces les voy a resumir allí, no sé, hay un compañero, les pregunto, chicos, ¿ustedes han ingresado normal, fácil? Por acá, sí, señora. No sé, entonces, ¿qué le pasará al compañero? Muchas gracias. Sí, señora profe. Yo ingresé 2 veces muy fácil. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces, como para dejarles claro lo de la actividad del cuadro, sobre todo porque pues el cuestionario sí se basa, primeramente pues es el cuestionario, ¿no? Para que ustedes puedan entender los conceptos que se van a tratar en el cuadro, ¿no? Entonces, la actividad del cuadro, esta actividad pues consiste en la elaboración de un cuadro comparativo sobre los instrumentos financieros con el objetivo de que ustedes puedan comprender y clasificar cómo se reconocen los estados financieros y cómo se mide inicial y posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué deben de hacer? Deben de completar el cuadro comparativo donde ustedes van a analizar diferentes tipos de instrumentos financieros, esto dividiéndolo en 3 grandes grupos. Entonces, está primero lo que son los instrumentos financieros primarios, que incluye préstamos, cuentas por cobrar, bonos, acciones y otros instrumentos básicos de inversión a la deuda.
Los otros, la segunda parte sería instrumentos financieros derivados, que son contratos cuyo valor depende de otro activo, como son los contratos de futuros y opciones, ¿no? La otra parte serían los instrumentos financieros combinados, que mezclan los dos anteriores como bonos convertibles y acciones. Cada fila del cuadro comparativo debe incluir lo que es la clase de instrumento financiero. Ejemplo, allí la definición y la característica, qué es y cómo funciona, si se deteriora o no. El ejemplo sería un caso real o hipotético de aplicación. La medición inicial es cómo se registra en la contabilidad al momento de adquirirlo, ¿no? La medición posterior, cómo cambia su valor en el tiempo en los estados financieros. Y activo o pasivo financiero, esto se representa un derecho para la empresa o una deuda. Ustedes identifican allí, ¿no? Entonces, un ejemplo del primer cuadrito, por ejemplo, préstamos y cuentas por cobrar. Allí la definición y características sería recursos y préstamos a terceros que generan intereses, ¿cierto? No se negocian en el mercado. Un ejemplo, un préstamo bancario a un cliente. ¿Cuál es su medición inicial? Se mide al costo más los costos de transacción. Medición posterior, se mide al costo amortizado, que sería el valor inicial menos el pago del capital e intereses. Y allí, ¿cuál sería? Un activo financiero. Tenemos un ejemplo de bonos emitidos por la empresa. Entonces, ¿cuál sería allí? Primero, pues la definición o la característica sería una deuda que la empresa emite y que se debe pagar con intereses. El ejemplo es una empresa emite bonos o inversiones y su medición inicial se mide como un valor razonable menos los costos de transacción. Y la medición posterior se mide el costo amortizado o el valor razonable. Y allí que sería un pasivo financiero, ¿cierto? Un tercer ejemplo allí en acciones compradas por la empresa podría ser la definición títulos de propiedad sobre una empresa. Esto puede generar dividendos. Y un ejemplo, inversión en acciones de una empresa en tecnología. ¿Cuál sería su medición inicial? Esto se mide al costo de adquisición. Y la medición posterior se mide al valor razonable con cambios en los resultados o cambios en el estado de resultados, ¿no? ¿Qué sería allí? Un activo financiero. Entonces, puntos clave para que ustedes lo tengan en cuenta. Principalmente leer el material para poder entender de lo que les estoy hablando. Y para que tengan en cuenta allí que ustedes miren bien lo que es la diferencia entre activo y pasivo financiero. Cómo estos activos generan beneficios y cómo los pasivos son obligaciones. También para que tengan en cuenta lo que es en el material van a encontrar todo lo relacionado con el tema de medición inicial versus la medición posterior. Esto cómo cambia el valor con el tiempo, ¿no? Y tenemos lo que es también el deterioro. Algunos instrumentos pierden valor y deben registrarse contablemente. Tenemos también lo que es para que tengan en cuenta el impacto en los estados financieros. Algunos instrumentos afectan lo que es la utilidad directamente y otros afectan el patrimonio, ¿no? Entonces, consejo final para que tengan en cuenta, logren un cuadro comparativo claro y bien desarrollado. Esto puede responder preguntas claves como qué tipo de instrumento es, cómo se registra en la empresa, cómo cambia su valor en el tiempo y también cómo se representa un activo en la deuda. Entonces, quiero escuchar las dudas e inquietudes sobre el tema. Voy a compartir aquí la diapositiva sobre el último punto.
No quiero compartir eso. Bueno, como les decía, van a realizar un cuestionario a través de esta evidencia dispuesta en la plataforma. Se va a comprobar los conocimientos de evaluación en la respuesta a las preguntas sobre la temática, ¿cierto? Esto de efectivo y equivalentes en efectivo, matemática financiera, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos mantenidos para la venta de intangibles. Entonces, en esta evidencia será evaluada a través de instrumento de evaluación que es el cuestionario. Producto a entregar, pues no es entregar, realizan el cuestionario, son 20 preguntas y pues este es el código que lo identifica. La segunda actividad, cuadro comparativo, teniendo en cuenta el componente formativo, reconocimiento y medición de instrumentos financieros. Durante esta actividad van a realizar un cuadro comparativo con el objetivo de identificar las clases de instrumentos financieros, sus características, criterios de reconocimiento y medición, como aspectos fundamentales para ampliar su conocimiento y comprender la incorporación de estos en la contabilidad de las organizaciones. Para la elaboración de esta evidencia se debe tener en cuenta las indicaciones dadas en el documento, en el 11 cuadro comparativo, que fue el documento que les estaba compartiendo ahorita. Pronto entregar el cuadro comparativo en cualquier herramienta, es decir, lo pueden trabajar allí mismo en el formato, pues les pueden borrar las indicaciones allí dadas, solamente tendrían que llenar el cuadrito, si ustedes quieren lo pasan a Excel, como quieran trabajar. Extensión, pues lo que se les vaya y no sería más. Allí quiero escucharlos. Dudas e inquietudes sobre este tema, sobre el receso que tuvimos, algo pendiente, los escucho. Por favor, levantando la manito para poder. Vanessa. Buenas noches, profe. Buenas noches, Vanessa, bienvenida. Gracias. Profe, pues sobre el tema me quedaron cosas muy claras. Tengo una duda sobre su merced cuando salimos a vacaciones, bueno, al receso. Usted nos envió una presentación de las charlas de etapa productiva y que nos tocaba llenar un formato. Ese formato que lo debíamos enviar, pero no sé a dónde, profe. Y no sé si ya cambiar eso, si ya se debe haber enviado. Entonces estoy un poquito perdida con eso, profe. Ok, bueno. Vanessa, ahí estamos pendientes porque aún no tengo activo el correo institucional, que es donde debo pues recibir la información. Sin embargo, estoy coordinando con una persona encargada a ver si ella no lo recibe directamente. En el momento que tenga la información a dónde lo deben enviar, yo se los comparto. Bueno, igual pues sí, todavía hay tiempo. Sí sería bueno pues que todos lo tengan y que en el momento que yo les avise dónde enviarlo, pues lo empiecen a enviar. Bueno. Bueno, profe, y otra pequeña pregunta. De las actividades que quedaron pendientes de la guía 1, de la fase 1 de análisis, ¿se pueden subir las que no se han socializado o todas tienen que ser socializadas? Hay una que está pendiente de los hechos económicos, ¿cierto? No sé si hay más pendientes. Pues hay muchas pendientes, según ¿De la fase de análisis? De la fase de análisis, sí, señora. Bueno, yo voy a revisar bien, pero sí creería que estábamos según al día. No sé si faltaría el área transversal, ¿sería? Sí, y del área técnica también faltan una que otra, como cuál, ya le digo, profe, como por ejemplo, bueno, no las tengo prototipadas, Bueno, pero voy a revisar bien y son como igual. del área transversal, sí, profe. Sí, ¿Sabe cuál bueno. sí se falta del área técnica de la de taller sobre hechos económicos en Ajá. la construcción de la empresa? Sí. Creo que fue la Esa única. sí
esa sí le vamos a dar es continuidad con las otras fases. Esa en cualquier momento la empezamos a avanzar porque estoy esperando el tema del software. Bueno. Listo, profe. Entonces no se pueden subir evidencias si no se socializan con usted, ¿cierto? Sí, ahorita es esperar el área transversal, si en su momento pues no nos llega, o sea, si tengo que socializarles yo, pues ya les avisaría, pero por ahora no. Ya cuando de pronto que deban también evidencias en el área mía, de algunas que yo ya he socializado, en algún momento yo les abriré un espacio como una especie de amnistía y les activo para que puedan ponerse al día los que estén de pronto debiendo, pero pues todo se los comunicaré en su debido momento. Era todo, profe. Muchas gracias. Buenas Con noches. todo gusto, Vanessa. Feliz noche. Shirley, Buenas noches, profe, ¿cómo está? buenas noches. Bienvenida. Gracias. Profe, me conecté un poco tarde, entonces tengo una inquietud sobre las evidencias que corresponden para el 16 de febrero. No sé si usted ahora socializó algo cuando entré ya, había empezado sobre el video de la comunicación con la expresión humana y la creación del contenido comunicativo, que no tengo claro esas dos evidencias. Esas son del área transversal. En el momento solamente pues les voy a socializar estas. Si se nos demora el apoyo en el área transversal, pues yo empezaré a socializarlas cuando pueda. Pero por ahora sí es esperar. Así estén allí en la fecha, pues sí es esperar que pues podamos contar con el apoyo en esa área, en el área transversal y bilingüismo también estamos pendientes. Ah, ok, profe. Entonces, muchas gracias por la aclaración. Con todo gusto, Sirley. Gracias. Bueno, feliz noche. Gracias. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o inquietud? Verónica. Hola, profe, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, compañeros. Verónica. Bienvenida. Gracias. Profe, una pregunta. ¿El curso, el técnico, hasta Sí, qué fecha termina? en agosto terminamos. En agosto terminamos la parte lectiva, ¿no? Ok, Ujú. esa era mi inquietud. Sí, Vale, estamos. muchas gracias, profe. Déjeme confirmar aquí en Sena Sofía, que aquí en Sena Sofía aparece bien la fecha, ¿no? Recuerden que pues también cuenta que ustedes terminen es con cuando hacen el área productiva, ¿no? La parte productiva que son 6 meses. Espera un momento. Sí, por eso era mi inquietud, porque pues Ujú. Por dicen eso que es son... lo que vamos a hacer con los formatos para que ustedes tengan allí elegida la etapa productiva, cómo vamos a hacer. Entonces, un momento. No me quiere abrir. Como que se bloquea cuando quiere. Vamos a ver. Aquí ya. Sí, mira que en agosto, más o menos en agosto, terminamos la parte lectiva y la ficha como tal, o sea, con el área productiva, sería, a ver, en agosto, no, yo creo que terminamos antes, porque esta viene terminando el 15 de diciembre, entonces vamos terminando antes la parte lectiva. Sí, perdón, esta termina como en junio, julio. Junio, julio terminamos lo que es la parte lectiva. ¿Entendido, Verónica? Ok, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? Ah, profe, disculpe. Sí. Eh, las personas que de casualidad no hicimos parte de Jóvenes en Acción, porque pues que yo sepa, no tuve si en algún momento usted aclaró sobre el tema y yo no hago parte. Yo quería saber cómo hacía para ingresarme. Pero nosotros no realizamos esos jóvenes en acción, no, esos con, pues, con la alcaldía, eso nosotros no lo realizamos.
Ah, ok, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, igual en algunos momentos salen algunos beneficios para ustedes, pero en el momento pues que salgan se les comunica, ¿no? Algunos beneficios que se dan por parte del SENA. Pero Jóvenes en Acción si no es por parte del SENA. Bueno, chicos, si no es más, yo les comparto el material de formación y espero pues que empiecen a avanzar en los temas, aprovechen el fin de semana, que a pesar de que inicia el lunes, pues ya tienen la información para que puedan ir avanzando en las evidencias. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por asistir a este encuentro. Feliz y bendecida noche y feliz descanso el fin de semana. Muchas gracias. Profe, qué pena, un momentico. Gracias, profe. ¿Quién me habla? ¿Joana? Patricia. Profe, Cuéntame, una Joana. lo que pasa es que yo tengo 2 actividades que para volverlas a subir, pero entonces no me deja. A ver si usted me colabora allí. Tengo la del- Joana, en el momento que las activemos para lo del tema de la amnistía, lo que mencionaba ahora, las puedes subir, bueno, Ah, listo, profe, muchas gracias. con todo gusto. Profe, un favor. ¿Quién me habla? ¿Verónica? Joana. Joana, sí, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo quería saber si las clases van a quedar, o sea, este año también hacia medida que las vaya dictando su merced, por ejemplo, como hoy, ¿quedan grabadas? Sí, claro, siempre quedan grabadas. Esta ya está grabada y yo se las comparto. Ah, ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, chao, profe. Bueno, chao, feliz noche, bendiciones. Chao, profe. Chao, feliz Hasta noche. luego. Hasta luego. Ani, ¿me quería decir algo o no? O Ani ya me habló. Bueno, parece que no.